El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con Carlos Martínez. Carlos es licenciado en Economía, magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales, trabaja en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sus temas son la economía y las finanzas del sector público, dirige proyectos sobre fiscalidad y sistema previsional. Le agradecemos el tiempo con nosotros aquí en Macroscopio. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Contame, Carlos, ¿cómo fue que elegiste tu carrera? ¿Dónde nació la curiosidad por la economía? ¿Cómo te formaste? Sí, en realidad, digamos, yo en el secundario tengo un título de técnico, un título de un secundario técnico en administración de empresas. Entonces ya como que estaba orientado hacia las económicas, por decirlo así. Y la verdad, cuando conocí un poco sobre lo que era administración, contador y economía, la que más me llamó la atención, por ahí puede ser un poco más social, la economía, ¿no? La economía es una ciencia social, aunque algunos lo olviden. Sí, no nos conviene mucho ahora, si no, claro. Más por favor de las dudas, pero bueno. ¿Y dónde estudiaste? Sí, yo cuando terminé el secundario estudié en la Universidad de Buenos Aires, o sea, yo vivía en conurbano, en la zona sur, en Banfield. Entonces, como hice los 2 primeros años en Avellaneda, una sede que tiene que me acercó bastante, me facilitó mucho para después poder ya hacer los últimos 3 años en el centro, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien. Así que eso fue una gran ayuda, la verdad, porque soy primera generación de universitarios, entonces la verdad que fue bastante costoso, ¿no? Sobre todo en este contexto de fines de los 90, principios de los 2000, poder llevar adelante la cursada, ¿no? Eso te iba a preguntar, si eras el primero en acceder en tu familia a la educación superior. Sí, no sé si por suerte o desgraciadamente, digamos, en el sentido de que hubiese sido lindo cada vez que ellos también hubiesen podido acceder, no digo, pero bueno, sí, soy el único que digamos, logró, mis papás tenían secundario incompleto y bueno, tampoco mis primos ni ningún otro logró, digamos, graduarse en la universidad, ¿no? Uh-huh. La verdad que soy el único. Bueno, ahí radica también la universidad, la importancia de la universidad y de la educación pública, ¿no? Que la población que no tiene acceso por falta de medios pueda garantizarse una buena formación para el futuro. Sí, exactamente, por eso la política, digamos, de expansión del sistema, que permite que haya universidades hoy por hoy en todas las provincias del país, en muchos de los de distritos, digamos, cercanos a las mayores ciudades, ¿no? Pero también pasa eso, a veces en una ciudad muy grande, por ahí la distancia física no es tanta, pero en tiempo se hace muy difícil con el sistema congestionado y todo. Uh-huh. Y bueno, y eso muchas veces la gente la va dejando afuera. Yo tuve la suerte de poder estudiar en la Universidad de Buenos Aires y, digamos, sobrevivir en alguna medida, ¿no? Pero uh-huh. Muchos otros compañeros que venían del conurbano, la verdad que en ese momento, al no tener podido ir a la universidad cerca de su casa, tuvieron que dejar los estudios. Entonces, claro, que es muy importante sacar a la universidad a la gente. Totalmente. ¿Cómo fuiste definiendo el tema una vez que te recibiste, que ya tenías todo el conocimiento, digamos? ¿Cómo fue que perfilaste para el tema de finanzas, del sector público, fiscalidad, sistema previsional? ¿Fue desde el inicio o fue así un proceso de decantación? No, en realidad fue antes de graduarme incluso, porque, digamos, yo estaba en los últimos años de la carrera, ¿no? Y teníamos que elegir una materia optativa. Entonces, honestamente, por horario elegí una que era Economía de la Seguridad Social y bueno, me gustó mucho la materia, hay un grupo chico que no es común ahí en la UBA, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue muy interesante todo el proceso y después tuve la posibilidad de ingresar como ayudante, ¿no? Como docente ad honorem, había sido, de hecho, como docente ad honorem 20 años después, ¿no? Pero bueno, son problemas de la UBA. En esa materia, ¿no? Entonces eso un poco me fue perfilando. Igual ya tenía como, creo, una cercanía al tema, porque bueno, mi familia, la verdad que por distintas cuestiones familiares, ¿no? Prácticamente había muchas pensionadas, así que estuvimos muy vinculados al Estado francés, a PAM y todo, desde el punto de vista de la población destinataria, ¿no? Ajá. ¿Y así hiciste tus primeros pasos en la docencia y también en la investigación con este equipo?
Sí, exactamente. Yo allí ingresé como docente simple, ¿no? Primero como docente de segundo, a veces sí, PT, tanto tiempo. Y también desde allí, por el mismo punto, ¿no? Ujú. Logré vincularme con la Hacienda de Nación. Entonces empecé a trabajar en la Hacienda de Nación, en la dirección de presupuesto del sistema de seguridad social. Entonces ahí también tuve como un vuelco hacia lo presupuestario, hacia lo fiscal, que se complementaba obviamente muy bien con lo previsional, ¿no? Y después con la investigación había hecho alguna ponencia vinculada con mi tesis, que sería por mi tesis de maestría y con mi tesina de grado, pero después cuando ingresé a la Universidad de General Sarmiento como investigador docente, ahí me enfoqué más fuertemente en la investigación junto con la extensión de la docencia, ¿no? Bien, justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo llegás a la Universidad Nacional de General Sarmiento y específicamente el Instituto del Conurbano? Sí, yo estaba trabajando en economía y dando clases, claro, ¿no? En la UBA. Tenemos un grupo de MEIs, ¿no? Digamos, los ayudantes de distintas materias de la facultad. Entonces ahí circulaban distintas ofertas laborales y cuestiones que eran de interés, ¿no? Entonces llegaron nuevas ofertas de la Universidad General Sarmiento que buscaban economistas vinculados al tema presupuestario fiscal. Y no, mientras, vinculado a la seguridad social, y bueno, no quedé en esa búsqueda, pero me interesó para una búsqueda más vinculada a lo presupuestario y terminé ingresando ahí en el Instituto de Conurbano, primero en el área de Estado de Gobierno y Administración Pública, y después pasé al área de sistemas económicos urbanos, que por ahí tenía más relación con los temas del territorio y de la seguridad social, ¿no? Ujú. ¿Cuándo se crea este instituto y cómo se organiza? ¿Qué tipo de tareas realizan ahí? Esa es una pregunta muy divertida, digamos, porque la universidad nuestra de General Sarmiento se crea en el año 93, ¿no? Ujú. En una ola de algunas otras universidades, como Urbano, como San Martín, como Quilmes, unos años antes, como Lanús, no más en esa camada. Ujú. Y se crea con una lógica un poco distinta, que no tener facultades, sino tener institutos que están más vinculados a la investigación, si bien también tienen obviamente carreras dentro, ¿no? Entonces el Instituto de Conurbano se piensa como un instituto vinculado, digamos, al territorio, y entonces con áreas de investigación y docencia que contienen carreras vinculadas a el urbanismo, la ecología, la política social y la administración pública. Son como los cuatro grandes ejes que tenía, ¿no? Ujú. Decís algo muy interesante, ¿no? Se crea un instituto ligado al territorio, eso me parece eh, más que destacable, sobre todo, bueno, el territorio, ¿no? Como es el Gran Buenos Aires o el conurbano bonaerense, es una inmensidad. Sí, es un modelo que digamos, que ideó nuestro director organizador, que falleció hace pocos años, Roberto Domecq, que después tuvo fue llamado para organizar la Universidad de Tierra del Fuego, ¿no? Un lugar completamente distinto del país, Ujú. pero un poco siguiendo el mismo modelo. En este caso él creó un instituto de la Antártida, porque obviamente tiene una fuerte vinculación con lo que es el territorio fueguino, ¿no? Ujú. Pero esa idea de tener algún área o alguna dependencia específicamente vinculada con los problemas de la zona donde la universidad está inserta y donde la parte, ¿no? Y obviamente trabajan con convenios con otras universidades, están conectados, relacionados con equipos de otras universidades, o es específicamente la universidad propia y el territorio. No, tenemos vinculación con equipos de muchas otras universidades, tanto, digamos, del país, como algunas del exterior, y algunas también no tan de la zona del conurbano, sino también de otras provincias, y también tenemos mucha vinculación con organizaciones y con gobiernos locales. Claro. Hay un consejo social en la universidad en la cual se articula bastante bien, tanto con organizaciones sociales como con cámaras empresarias, con gremios, ¿no? Con distintos actores que tienen mucho peso en la dinámica que se da en nuestra región. Bien, sí, pues me imagino que, bueno, creo que es lo que corresponde, y además precisamente por el tipo de investigaciones que hacen, no me imagino que esas organizaciones o cámaras estén ausentes, ¿no? Porque son parte de la realidad que ustedes están analizando. Sí, nosotros, digamos, en particular el Instituto del Conurbano, tenemos por ahí más vinculación desde las cuestiones urbanas con ese tipo de entidades, pero por ejemplo hay otros institutos de la industria que trabaja codo a codo con todo el cordón industrial que está allí en Malvinas Argentinas en cuestiones, digamos, de intercambio, de generación de procesos, de productos, de pasantías educativas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué líneas de investigación en general tienen en el instituto? Siempre ligadas, obviamente, a la economía. Sí, que a la economía tenemos varias líneas, tenemos una bastante fuerte que es de economía social, economía social y solidaria, que desarrolló José Luis Corazio, que es uno, digamos, nuestros padres fundadores, por decirlo así, un referente en el tema. Entonces ahí trabajamos mucho con organizaciones sociales, con cooperativas, con distintos sectores autogestivos que son
muy habituales en este tipo de territorio donde hay, digamos, una alta informalidad laboral, una especie de generación de empleo, ¿no? Ujú. Después hay otras áreas de economía vinculadas a la economía ambiental. Con el tema, digamos, de ecología, hay una cuestión bastante fuerte de economía ambiental y de economía urbana, de todo lo que es el desarrollo del suelo urbano, de plusvalías, de, digamos, planificación desde la economía del territorio. Y después hay una línea que es más en la que estamos trabajando nosotros, que es la economía del sector público, ¿no? Que es más de analizar los distintos niveles de gobierno y su relación desde el punto de vista de económico y lo fiscal. Hacemos la primera pausita y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con el licenciado Carlos Martínez. Bueno, nos estaba comentando sus primeros pasos, su formación, cómo llegó a la Universidad Nacional de General Sarmiento, todas las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto del Conurbano de esa universidad. Y justamente me estabas contando ahora, bueno, fuera de aire yo te decía que con el tema de políticas económicas, lo entretenido que deben estar en este momento con todo lo que está pasando a nivel país, ¿no? Con el tema económico. Sí, lamentablemente estamos siendo muy requeridos por los medios, lo cual, dada nuestra profesión, nunca es buena noticia, porque nunca nos llaman para contarnos o para charlar de cómo crece, digamos, el Estado, mejora, da mejores prestaciones o cosas por el estilo, sino en general nos llaman cuando hay un contexto de ajuste como el actual, ¿no? Entonces, no es buena noticia nunca, ¿no? Pero bueno. Sí, verdad que estamos tratando de comprender, de medir, de analizar todo este proceso tan acelerado que estamos viviendo ahora, tan brutal. Tan brutal, exactamente. Yo te convocamos desde el programa porque nos había parecido muy interesante unos artículos o réplicas que salieron en diferentes medios sobre los dichos del presidente en su momento acerca de que los jubilados no eran los más pobres, ¿no? Entonces, vos presentaste en un medio gráfico, bueno, virtual, El cohete a la luna, una clarísima descripción sobre lo que es los ingresos promedio de los jubilados en Argentina. Y quisiera que, no sé si va a dar el tiempo para que lo expliques profundamente, pero sí que tomáramos en cuenta esa información para dar seriedad a los dichos que evidentemente no son ciertos, ¿no? Como que, bueno, no se citan fuentes, se dicen las cosas al pasar y lo que te decía también hoy a la mañana, cuando hacíamos el contacto, la importancia de que gente seria, que se dedica al tema hace mucho tiempo, hable y dé cuenta de estos datos, ¿no? Sí, exactamente, digamos, ahí un poco la idea de la nota era, ¿no?, tratar de generar algún tipo de ciencia, repercusión sobre el tema, porque eso lo ponía en la nota, ¿no? Digo, estamos acostumbrados ya muy pronto y lamentablemente, ¿no?, a que este gobierno diga toda clase de cosas basadas en supuestos datos completamente falaces, sin ningún tipo de asideos, cuento, nada. Y yo señalaba que en este caso puntual no es tanto una típica, digamos, burrada propia que hace el gobierno actual, sino que es algo que se viene gastando desde hace muchos años y que se repite incluso en muchos lugares del mundo que miden la pobreza como la mide Argentina. O sea, es una cuestión más estructural que es grave porque afecta directamente la posibilidad de tener un buen vivir para un sector muy importante de la población y creciente como una población de mayor edad, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver con que, en general, el método que se utiliza en Argentina para decir quién es pobre y quién no, lo cual siempre es una cuestión bastante ingrata, bastante, a veces incluso poco conducente, ¿no?, cuando hay ingresos generales tan bajos, es el que se llama línea de pobreza, ¿no? Que parte de medir lo que una familia, un hogar, gente que comparte la comida y vive junta, gana, tiene de ingreso, contra lo que necesita, digamos, en primer lugar, para comer. O sea, lo que haría falta, el dinero que hace falta para comprar la comida mínima para sobrevivir, ¿no? Eso sería un poco la idea. Sí. Y después eso se expande a lo que hace falta para vivir, no solamente comer, sino también pagar los servicios básicos, o sea, educación, salud, transporte, vestimenta, ¿no?, viviendas, o todos los otros gastos que no son alimentarios, pero que son imprescindibles para tener una vida mínimamente digna, ¿no? Entonces ese es un poco el método. Primero lo que hace falta para comer y después lo demás. El problema de base, en el caso de la población adulto mayor, es cómo se estima lo que hace falta para comer. Claro. Se utiliza una especie de unidad estandarizada, que es lo que llaman adulto equivalente, que sería yo, o sea, sería un hombre varón de entre 30 y 60 años. Entonces, a esa persona lo consideran que vale 1. Y a partir de ahí tienen en cuenta, por género y por edad, el desgaste calórico y
entonces la ingesta y el metabolismo que hace falta, cuántas calorías hace falta consumir, ¿no? Y obviamente una persona de mayor edad, por tener menor actividad física y por un metabolismo distinto, necesita menos calorías, mientras que un chico adolescente que está creciendo necesita más, un adulto equivalente, y una mujer, en este esquema, digamos, binario, necesita menos que un hombre, ¿no? Entonces, un poco con esa lógica, siempre calórica. El problema es que sin negar esa cuestión calórica es en los alimentos contenidos en esa canasta, ¿no?, básica alimentaria, que son alimentos que son, en general, para cualquier persona dañinos para su salud, pero para un adulto mayor directamente son tóxicos. Claro. Es un poco el planteo general, ¿no?, que tiene el tema. Entonces, cuando yo empiezo a desmenuzar ahí los alimentos que hay una cantidad enorme, más o menos medio kilo por día, de harina, azúcar, diversos hidratos de carbono, diversos dulces, que son cosas que personas que tienen patologías tales como hipertensión, elevado nivel de colesterol o hiperglucemia o diabetes, son muy nocivas para su salud, independientemente de que tomen medicación o no, ¿no? Y más allá de eso, Sí. porque alguien nos comentaba, no, bueno, pero igual tiene la medicación de PAMI, pero la medicación, digamos, no es, no te compensa comer mal, ¿no? Entonces, si vos tenés diabetes y comes mucha azúcar y mucha harina, por más insulina o medicación que tengas, podés tener problemas de salud. Entonces, el problema es que la gran mayoría de los adultos mayores en Argentina es hipertenso, un porcentaje muy alto tiene colesterol y un porcentaje muy significativo tiene diabetes. Y hay muchas personas que tienen 2 o 3 de esas 3 condiciones sin contar otras, ¿no? Para las cuales estos alimentos son contraproducentes, están contraindicados, sobre todo en estas cantidades. Además, por ejemplo, el consumo de la carne que está incluida en la canasta es una carne muy grasosa, ¿sí?, que también es muy mala para personas que tienen enfermedades coronarias. Entonces, claramente, comer esa canasta de INDEC sería suicida, básicamente, para un jubilado, para una persona adulto mayor, en 1 año, 2 o 3 años, sería realmente muy grave para su salud. Entonces, la pregunta es, bueno, si no pueden comer eso, que el INDEC dice que tienen que comer o que tienen que poder comprar, lo que realmente tienen que comer para sobrevivir, ¿es más caro o más barato? Bueno, y ahí, honestamente, yo no hice ese cálculo lo hicieron colegas, que quiero citar porque no quiero llevarme el crédito de nadie, un equipo del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur. Exacto, que contiene tanto economistas como gente de ciencias de la salud, son nutricionistas, médicos que han calculado en base a estas patologías, en base al perfil epidemiológico y las necesidades de la población adulto mayor, qué es lo que tenían que comer, ¿no? Respetando la cantidad de calorías que mantiene el INDEX, pero con otro tipo de alimentos, con muchos más, no sé, yogur, con lácteos descremados, con mucho más pollo pescado y menos carne grasosa, con bastante menos hidratos de carbono y azúcar, con más huevos, con un montón de alimentos que se denominan protectores, ¿no?, que tratan de justamente regular distintas funciones del organismo acorde a estas patologías. Entonces, cuando uno ve cuánto cuesta eso, claro, ahí se cuánto disparó. cuesta la canasta de... ¿Cómo? Ahí se disparó la canasta con todo eso. Sí, es un 70% más aproximadamente, claro, que cuesta esa canasta alimentaria solamente, ¿no? Y cuando uno después expande esa canasta por todas las necesidades que tienen los adultos mayores, que no son alimentarias, bueno, eso se va a una cifra que la calculó la Universidad Nacional del Sur en aproximadamente un poco más de 360.000 pesos por mes, por persona. Entonces, si uno compara eso con la jubilación, ni siquiera con la jubilación mínima, sino con la jubilación que cobra, digamos, de 80-90% de los adultos mayores, que no pasa de 360.000 pesos o 340.000, y es un problema. Sobre todo porque cuando uno ve qué otras fuentes de ingresos tienen los adultos mayores, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires calcula que en los hogares donde viven adultos mayores, sus jubilaciones son el 72% del total de los ingresos, y que además viven más o menos 1,3 adultos mayores por hogar, con lo cual cuando uno cruza esos dos datos, nos da que la jubilación, pensión y o pensión es casi un 90% del ingreso que estas personas tienen para vivir. Entonces, claramente, un porcentaje muy alto de los adultos mayores no ganan suficiente para comprar la canasta básica total y por tanto son pobres. Eso nos da más o menos un 73% del total en febrero de este año, ¿sí? Que todo parece indicar que en marzo más o menos con el aumento de lo que fue la movilidad, digamos, se va a mantener por ahí, pero en abril y mayo, donde no hay movilidad, eso se va a disparar de vuelta y va a estar probablemente por encima de ese 73%, ¿no? Entonces la situación es realmente muy muy grave, e incluso para algunos colectivos como los adultos mayores con discapacidad, que no tienen jubilación, que cobran una pensión no contributiva por discapacidad, que son más de 100.000 personas, unas 200.000 personas aproximadamente, ese haber con el bono, de 70.000 pesos y con todo, es menos que la canasta básica de indigencia propia de un adulto mayor sin discapacidad, o sea, un adulto mayor promedio.
Entonces, esas personas que encima tienen una discapacidad no tienen ni para comer con lo que cobran. Bueno, había leído así en algunos medios con el tema también, que obviamente impacta en la población de adultos mayores la falta de entrega de alimentos en los comedores, y comentaban que hace mucho tiempo muchos más adultos mayores se están presentando a esos comedores porque no pueden garantizar sus ingestas diarias. Y eso es absolutamente gravísimo por varios motivos, ¿no? Obviamente, no digo que esté bien que un chico vaya a comer, mucho menos, que no se malinterprete, ¿no? Pero lo indignante y lo triste que es, ¿no? Que una persona que trabajó toda su vida y que toda su vida se esforzó y que toda su vida sufrió diferentes cuestiones, tenga que llegar a esa edad y tenga que tener un comedor para poder alimentarse. O sea, es realmente muy muy deprimente, ¿no? Porque eso también lo pongo en la nota, ¿no? Con toda esta cuestión de que hay jubilados que supuestamente aportaron, muchos que no. En la práctica todo el mundo trabaja, todo el mundo se esfuerza y todo el mundo, digamos, trata de sobrevivir a lo largo de muchos años para llegar a ser adulto mayor. Entonces, después de una vida así, también que ir a un comedor, digo, mejor que haya un comedor que no haya, obvio, ¿no? Digo, pero no es una situación agradable. Y encima, los pobres comedores no están recibiendo, digamos, los fondos que recibían y los alimentos que recibían habitualmente, que mínimamente les corresponden, hacen lo que pueden. O sea, ya hay muchos informes que los comedores ya no entregan bajo ningún punto de vista fruta porque no la pueden adquirir, porque no les llega. Sí. Entonces lo que está comiendo ahí es cada vez de peor calidad, y esa alimentación también es particularmente dañina. Obviamente que es mejor que no coman nada, ¿no? Pero es particularmente dañina para estas personas adultos mayores. Hacemos otra pausa, Carlos, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con el licenciado Carlos Martínez. Bueno, realmente lo que nos cuenta, lo que sabemos, ¿no? Lo que podemos observar de los datos de la realidad sobre la situación actual de los adultos mayores es pavorosa y tiende, lamentablemente, con estas políticas de ajuste generalizadas, tiende a empeorar. Hay algo que comentabas en la nota, en el escrito, es el tema de la relación entre adultos mayores, en la población, ¿no? De cantidad de adultos mayores adolescentes, ¿no? Y una proyección a futuro sobre eso. Me parecía muy revelador lo que contabas, si lo querés contar vos y ampliar, por supuesto. Sí, muchas gracias. La verdad que un poco el discurso que sobrevuela, porque un poco lo que dijo en estos dichos que recogimos para hacer la nota, y estamos charlando ahora del presidencial y anteriormente del ministro de Economía, lo que señalaban era eso. Bueno, los adultos mayores tienen un 15% jubilados, dicen, no identifican los adultos mayores como jubilados, lo cual tampoco es del todo correcto, pero bueno, tienen un 15% de pobreza y los niños tienen un 60%. Entonces hay que enfocarse en los niños y no en los viejos, ¿no? Uh-huh. Eso es falso, primero, porque tampoco se enfoca en los niños, lo cual es importante decirlo. Y segundo, es falso porque trata esa especie de idea de que los niños son el futuro. Y yo, digamos, soy papá de un nene de 3, así que, digamos, obviamente que apoyo a las niñas, no digo, pero es mentira, ¿sí? Lastimosamente, nos guste o no, el futuro somos los viejos. Y digo somos porque en 2040, cuando yo tenga 60 años, los viejos, los mayores de 60 años, vamos a ser más que los menores de 16. Uh-huh. En 2050 vamos a ser más que los menores de 21. ¿Sí? Entonces, es claro que el futuro de la humanidad y de la Argentina en su demografía en particular es hacia un envejecimiento. Uh-huh. Además de que cada uno de nosotros va a ser más viejo, digamos, no más joven. Entonces, es importante hasta desde lo individual, no pensar en la vejez. Y lo cierto es que eso lo saben, entonces es una forma también de encubrir el ajuste, ¿no? Porque si yo lo que digo es, le voy a sacar y le voy a dar cada vez menos un sector que cada vez va a ser mayor de la población, es una manera de, en mediano plazo, ir licuando el gasto público y el apoyo del Estado, ¿no? Uh-huh. Vos como economista, supongo que tendrás tu opinión, no desde lo teórico, sino desde el día a día, digamos, ¿qué te están pareciendo todas estas políticas? Bueno, algunos epítetos hemos usado, hablamos de brutalidad, ¿no? Digamos, cómo estas políticas se están plasmando, cómo impactan en la población. Estamos hablando de adultos mayores, también hablamos de niños, también hablamos de jóvenes. O sea, ¿cuánto hay de impacto en la sociedad hoy con todo esto? Sí, eso es muy interesante porque muchas veces se habla, digamos, del impacto como algo social, ¿no? Como intención de lo económico, lo macro, o lo que sea, de lo social, como cómo viven las personas. En realidad lo más básico, lo económico, es exactamente eso, es cómo viven las personas. O sea, si la economía no sirve para que la gente viva mejor, ¿para qué sirve? Entonces, ¿quién está viviendo mejor? O
sea, ninguno de nosotros tampoco, ¿no? Nosotros desde aquí, de una área universitaria, de muchas universidades, como docentes, como trabajadores de la educación, de la ciencia, tampoco estamos viviendo mejor ni mucho menos, ¿no? Entonces, no es que nos tenemos que salir a investigar, lo vemos en nuestra propia casa todos los días, ¿no? En la calle, por supuesto. Entonces, cada vez se está viviendo peor, cada vez es más difícil llegar a fin de mes, se están incrementando las modas en diferentes mecanismos de crédito, bancario, de tarjeta de crédito, hipotecario, secundario, el que fuese. Cada vez es más difícil mantener un nivel de consumo. Las estrategias que hay para lograrlo, como la sobreexplotación, o sea, conseguir un segundo, tercer trabajo, Claro. aumentar las horas, lo que sea, para tratar de conseguir precios y todo eso, es infructuoso, porque a este nivel de pérdida de poder de compra de los ingresos laborales, no hay ninguna estrategia que sea sustentable o que sea sostenible en el tiempo. Entonces, hacemos lo que podemos mientras podemos, pero lo cierto es que la tendencia clara es hacia un incremento a todos los sectores etarios de la pobreza muy grande, de la indigencia, y una destrucción de puestos de trabajo, de ingresos laborales preocupante, y que además no tiene techo, ni piso, ni límite temporal. O sea, no es que hay un segundo semestre mágico en que todo va a estar bien. Nada parece indicar que la inflación se vaya a detener, y así todo, aunque se detuviese, nada parece indicar que los ingresos le van a ganar a la inflación en ningún contexto. Y además, bueno, lo que comentabas antes, ¿no? Al principio, que me pareció también muy importante, no solo, bueno, reivindicar la educación pública, la universidad pública para toda una gran masa de la población, sino esta cosa de la cercanía, ¿no? De tener acceso físico, literalmente, a una dependencia universitaria que no te quede en la otra punta de la ciudad o de la provincia. Y ahora eso también va a ser, digamos, impactado, ¿no? Con este ajuste brutal que tenemos en las universidades nacionales. Sí, totalmente. Además, lo que vos decías era muy interesante sobre la cercanía, ¿no? Que es física, pero no solamente física. O sea, una ventaja que tienen las universidades de menor escala, por decirlo así, ¿no? Yo vengo de la UBA, que es un monstruo, ¿no? Que nos denominan con un número de registro como si fuésemos presos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es muy masiva, ¿no? Claro. En mi facultad hay 50.000 estudiantes, digo, entonces es realmente muy grande, ¿no? Y la verdad que en muchas trayectorias laborales, un poco como incluso como las profesionales, perdón, como la mía misma, ¿no? Como gente que por ahí no tiene en la casa de apoyo de otros graduados o estudiantes universitarios, es muy importante el trato personalizado, es muy importante la cercanía con el docente y muy importante también los programas de apoyo. O sea, Claro. por ejemplo, ahí en General Sarmiento hay una guardería para los hijos de los padres y de las madres que están estudiando ahí y que bueno, no tienen dónde dejarlos, si no podrían estudiar. Hay becas, digamos, de apoyo económico para gente que no puede comprar los apuntes, que no puede comer en la universidad. Digo, hay un montón de políticas que tratan justamente de acercar a la población, no solamente físicamente, sino también en la posibilidad sostener una cursada, sostener digamos, un estudio y un futuro mejor, y que todo eso es lo primero que caiga ahora, porque todavía estamos pudiendo dar clase, pese a que nos cayó solo la mitad, pero todas esas otras iniciativas, esas otras políticas son tan importantes, están dentro de la llamada categoría de gastos de funcionamiento. Claro. Eso está congelado a valores de enero de 2023, con lo cual esa decreta que no va a alcanzar primero para nada de todo eso, y después ni siquiera para pagar la luz en 3 o 4 meses. Esas son las estimaciones que tenemos. Yo ahí en mi universidad estoy en el Consejo Superior, en la Comisión de Presupuestos, así que estas cosas lamentablemente las estoy viendo todos los días. Sí, lamentablemente lo que estamos viendo en todas las universidades, precisamente eso, ¿no? Que el ajuste donde primero impacta es en estas políticas de inclusión, en el caso nuestro en Misiones también, en los albergues, en los comedores, en las becas de ayuda para apunte, y eso marca la diferencia entre alumnos, estudiantes dentro o fuera de la universidad. O sea, lo que garantiza esto no es la deserción, como dicen, porque uno decide a veces dejar la carrera, sino la expulsión, porque vos no podés seguir estudiando. Y eso es aún más grave. Y además con el agravante de que se da, digamos, desde dentro y desde fuera del sistema. O sea, fuera del sistema, los hogares, en las casas, la gente cada vez gana menos plata, las cosas son cada vez más caras, le cuesta mucho más sostener la cursada. Y encima la universidad, no por decisión propia, sino porque está siendo desfinanciada, no le queda otra que darle la espalda a esos estudiantes y no poder contenerlos cuando más lo necesitan, porque está sufriendo el mismo o un ajuste todavía más brutal que sufren
distintas familias, ¿no? Volvemos al tema de jubilados que también están, digamos, desde otro lugar, además de todos estos coletazos que tienen estas políticas, también está el tema de los medicamentos que están en principio para pacientes de ciertas enfermedades graves que han circulado también en redes estos días, pero bueno, hasta dónde, como vos decís, esto no tiene ni techo ni piso, o sea, no sabemos si eso va a derivar en que PAMI, que siempre es territorio de conflicto, deje de dar prestaciones que también son fundamentales para paliar la crisis de sostenibilidad de esta gente, de los jubilados, ¿no? De los adultos mayores. Sí, ahí nosotros, digamos, por ahí desde los compañeros que estudian más las cuestiones de gestión pública, ¿no? Y todo, la preocupación es múltiple con el caso de PAMI, porque por un lado está obviamente la cuestión presupuestaria, de no ejecución de los fondos, de que, bueno, por ejemplo, no sé, en diciembre iniciativa del gobierno anterior, el PAMI pagó una prestación alimentaria que generalmente no se habla mucho de eso, de 15.000 pesos a más de 3 millones de jubilados para complementar a saber, para que pudiesen comer, y a partir de enero se dejó de pagar eso, con lo cual los 70.000 pesos que se pagan ahora de bono son los mismos que se pagaron en noviembre, que pagaron en diciembre, 2 meses y medio pagamos 55, o sea que realmente es un chiste, ¿no? Pero más allá de eso, hay cuestiones de gestión que son muy graves que están funcionando en PAMI, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el Cali de Rosario, a cargo de la sucursal de una de las ciudades más grandes del país, están Rosario de la Noche, y como sugerente de la parte de prestaciones sociales, que son justamente que tienen que atender a los jubilados y a los ancianos con mayor necesidad, hay un stripper, digo, o sea, no lo digo como un epíteto negativo, lo que digo es que claramente es una falta de preparación profesional para una tarea que es tan delicada, tan importante, en una ciudad con tantos problemas sociales como Rosario, es un ejemplo de Rosario nada más, que es muy preocupante, ¿sí? Porque si no hay presupuesto y tampoco hay capacidad de gestión y de respuesta, lo que hay del otro lado es una persona que no tiene atención y que se muere eventualmente. De eso hablamos, ¿no? De gente que se muere, no de otras cosas, o sea. Bien, hacemos la última pausa, Carlos, y volvemos en unos minutos más. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando ya en final bloque con Carlos Martínez. Bueno, un panorama realmente preocupante para varias áreas de la población, no solo jubilados, hablamos de jóvenes, hablamos de estudiantes. ¿Cuáles son tus proyectos presentes y a futuro? Obviamente vas a seguir haciendo este trabajo de mediciones y de estar atento al tema previsional y qué más hay en la vida de este economista de tanta conciencia social. No, estamos, gracias. Estamos trabajando en estos meses, justo que hemos presentado un nuevo proyecto con organizaciones sociales por una cuestión que me parece que es importante, ¿no? Que es la masa creciente de personas que, sobre todo un sistema que se está planteando como cada vez más contributivo, digamos, excluyendo más, ya se está hablando de reemplazar las moratorias por planes sociales para adultos mayores que no tengan jubilación, que no se han podido acumular algo que es tan difícil como 30 años de servicios con aportes. Estoy trabajando ahí con unas asociaciones sociales en un estudio sobre la economía popular desde el punto de vista de la cobertura de la seguridad social. O sea, cómo se puede brindar cobertura a personas que no tienen recibo de sueldo, que no tienen ingresos registrados y que muchas veces hay distintos mecanismos formales e informales de exclusión a cuestiones como tributo social, para mínimamente que dan un tipo de cobertura de salud, de afiliaciones familiares y de lo que es accidentes de trabajo y jubilaciones, ¿no? Uh-huh. Yo a medida que lo ibas comentando, estaba pensando que esa es otra terrible realidad de este sistema desde hace algunas décadas, ¿no? Todo lo que es trabajo informal, precarización, o sea, toda una masa de gente que cuando tenga la edad de jubilarse no va a tener la posibilidad porque no tiene aportes y esa gente queda por fuera también del sistema de previsión. Sí, exactamente, y es una realidad, digamos, que incluso en los años de mayor bonanza económica que se dieron hace ya casi una década, no hay un piso que no se pudo perforar de informalidad. Uh-huh. O sea, hay un porcentaje de la población, más o menos entre un tercio y un cuarto de la población trabajadora, que no logra insertarse al sector formal, a veces estamos siendo explotada en una relación de dependencia, digamos, informal, y muchas veces teniendo que ganarse la vida como puede. Los cartoneros, vendedores ambulantes, que hay muchas personas que tienen que buscar su propio ingreso porque no consiguen trabajo. Uh-huh. Entonces, digamos, decir que eso se va a dar solo porque el mercado laboral va a mejorar y todos vamos a tener un trabajo como teníamos tener, formal y con derechos, está bien y es importante luchar por eso, pero no es solo el problema. Uh-huh. Entonces, creo que a este foco en este colectivo que es creciente y que
está manteniendo hace mucho tiempo, es muy importante. Sí, cuando decís del mercado, ¿no? Que cuánto poder se le da al mercado como si realmente fuera algo que existe, no con manos humanas detrás. Todas estas recetas que se han venido repitiendo a lo largo de décadas, de siglos, en diferentes países y aquí también, que siempre fueron un fracaso y costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sí, absolutamente nunca funciona, pero digo, lo cual es muy curioso, ¿no? Algo que no funciona y se sigue haciendo una y otra vez. Lo que pasa es que claramente no funciona para determinados actores sociales, como los sectores populares, como la población trabajadora, sí funciona para otros, claro. Digamos, porque la creciente concentración del ingreso y de la riqueza a nivel mundial un poco es explicada por estos procesos de las últimas 3 o 4 décadas, por lo menos. Uh-huh. Pero sí, incluso es muy interesante porque mucho tiempo se habla de que Argentina no genera trabajo, no aumenta el empleo asalariado formal, privado, como si esta fuese la única fuente de empleo genuina. Uh-huh. ¿No? Es bastante curioso. Entonces, nosotros, digamos, como trabajadores de la educación, de la ciencia, de la tecnología, digamos, seríamos menos valiosos que alguien que, no sé, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero con alguien que labura, no sé, un boliche, en un kiosco o donde fuese, digamos, ¿no? Que también su trabajo es muy importante, pero no menos que el nuestro. Obviamente. Tampoco. Obviamente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cada eslabón hace funcionar el engranaje, así que no, eso también pasa en CONICET, donde yo pertenezco, digamos, bueno, la importancia del sistema es colectivo, es completo, o sea, es tan importante el investigador que dirige como el grupo de apoyo, como el que está ahí formándose o el que limpia el escritorio o el baño para que esta persona pueda hacer su trabajo. Y eso creo que pasa a nivel de sociedad, ¿no? Siempre es importante, aunque algunos se crean por ahí más importantes que otros. Es que es un poco una de las colonizaciones que estamos sufriendo, ¿no? En el discurso, ¿no? La idea de que todo el mundo piensa o le hacen creer a todo el mundo que es el único que trabaja. Que todos los demás, digamos, son o vagos o gente poco importante, lo que sea. Uh-huh. En la práctica, cuando uno analiza, no solamente cuánto, sino cualitativamente, con una entrevista de profundidad, en algún tipo de metodología, cómo viven las personas en este país, en cualquier otro, la verdad es que la gente trabaja mucho, le dedica mucho tiempo a muchas actividades que son socialmente muy importantes. O sea, desde producir para el mercado hasta cuidar a sus propios hijos, digamos, ¿no? Cosas que en la sociedad no existe. ¿Vos crees que, bueno, sí, obviamente tiene que ver con una cuestión ideológica, pero esta apuesta a la cuasi destrucción del Estado podrá hacerse así libremente, tranquilamente, como hasta estos días, o habrá algún tipo de reacción? No, honestamente, es que depende enteramente de nosotros, digo, no es un futuro que esté escrito. Uh-huh. O sea, no es que si no hacemos nada, esto alguien lo va a frenar, alguien que va a venir de un pito volado, digamos, ¿no? Conan del cielo o alguno lo va a frenar, eso no va a suceder. Entonces, o lo frenamos los distintos actores sociales, más o menos organizados, más o menos movilizados, o no tienen un límite. ¿Sí? Porque un poco uno piensa, no, bueno, no se van a animar tanto, no van a avanzar van a avanzar por todo lo que puedan, pero es por una cuestión ideológica, pero es por una cuestión económica. O sea, de esto hay ganadores y perdedores. Nosotros estamos al lado de los perdedores, entonces nos cuesta mucho pensar en los ganadores, pero hay sectores que están ganando, e incluso sectores que están ganando hoy van a perder en el largo plazo, si esto sigue así y no lo están viendo. Claro. Los famosos no la ven. Un poco, a ver, nuestro Estado, por más que diga lo contrario, no es un Estado comunista y mucho menos. No. Lo que trata de hacer un Estado como los nuestros es garantizar el capitalismo, garantizar las condiciones de producción, evitar que se le voy a sí mismo. O sea, en realidad no queremos ser paternalistas, pero si no los cuidamos se comen a sí mismos. Entonces, es por su bien, aunque no lo crean. No, además, digamos, esto del Estado ausente también lo hemos vivido, y el costo social que ha tenido para el país, el costo económico, todos los costos posibles, ¿no? Cuando el Estado se corre, esos espacios lo ocupa nadie o lo ocupan solo personas que tienen en su cabeza el lucro y el como último fin. Es desastroso. Nosotros lo hemos visto en territorio, digamos, ¿no? Sí, además estamos viendo cosas que son completamente novedosas, porque también en el medio de cada una, esto es como, yo me doy la metáfora, digamos, que es como un alcohólico, ¿no? Como una persona que tiene un episodio alcohólico y después más o menos se recupera y sigue con su vida, pero claramente su organismo fue golpeado por eso, entonces no recupera la vida que tenía antes. Uh-huh. Va bajando un escalón cada crisis, ¿no? Pues si nos vamos hasta que, ojalá que se pueda un día, digo, pero mientras tanto va bajando. Y Argentina funciona un poco así, o sea, de cada crisis salimos peor que como estábamos antes, más golpeados, y eso también implica, por ejemplo, que en el contexto social actual, cuando el Estado retrocede, no solamente aparece el mercado, también aparecen otras estructuras de mercado todavía más complejas y peligrosas, como la posibilidad de generar mercoestados,
y eso está a la vuelta de la esquina, más en un proyecto como la globalización, y eso es peligrosísimo, incluso desde ese punto de vista, no ya económico. Sí, bueno, hoy hablaban de eso precisamente con esta idea de en pacto llamado Pacto Refundacional del 25 de mayo, esta propuesta, el tema de prácticamente privatizar los partidos políticos, es decir, sacarle la ayuda del Estado, el financiamiento del Estado. Y bueno, ¿y eso hacia dónde va? Lo que acabas de decir, ¿no? ¿Quién va a financiar los partidos políticos? ¿Con qué intereses? Y eso es tremendamente peligroso porque ya lo hemos visto, lo vemos en otros países, lo que pasa en México, lo que ha pasado en Colombia, o sea, es muy peligroso. Sí, lo está pasando en Ecuador. O sea, es un caso bien claro porque es un caso justamente de dolarización más toda esa otra estructura neoliberal montada, pero con lo cual es realmente muy muy peligroso, porque podemos llegar a lugares en los cuales después podemos no llegar a poder volver. Hay que estar alertas, y no quiero ser totalmente, no sé si la palabra es pesimista, tampoco decir desesperanzada, pero me quedo con algo que dijiste antes, que es que avanzan hasta donde nosotros los dejemos y depende de nosotros, ¿no? Hasta dónde pongamos el límite. Eso es importante. No quiero, digamos, promover la campaña de miedo, ¿no? Pero claramente si no nos asustamos un poco no nos vamos a mover, así que más vale que empecemos a movernos ahora. Empecemos porque esto cada vez está peor. Carlos, te agradezco muchísimo este tiempo, todos los datos, toda la información, todo lo que nos contaste, que me parece interesante y absolutamente imprescindible, ¿no? Para un economista estar en territorio. Creo que si algunos más estuvieran en territorio y más cerca de la gente, quizás algunas políticas les costaría más aplicarlas. Pero bueno, esperemos que esto que depende de nosotros se modifique en un futuro cercanísimo. Sí, que así sea. Muchas gracias por la invitación y le mando un fuerte saludo. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio El pibe tigre de Almafuerte, Mi vieja de Papo, Jubilados violentos de Ilia Curiaquian de Valderramas, Viejo ciego de La Bombay Buenos Aires y Juan Boliche de Piero. Los saluda Sandra Nicosia. Hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.